mujeres que ya están hartas y han recibido el full de sus armas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Primera medida preventiva, spray en los ojos, pongas a las cerillas. Segunda medida, autodefensa. Patada, adelante, pierna. Busca agresores, trae suelo. Miértele, que no vuelva a hacerlo. Y por si no la quedamos claro, piso, dale un poco el cráneo. No somos para nada esos hombres que tengan un poco, que somos la débil. Hábiles ciclistas, rápidas guerreras, competiendo con toda la naturaleza. Piénsalo, somos como peces o trépanos. Atápame si puedes, aquí solo la muerte es más fuerte. Aquí no hay visiones, la guerra de muerte. Acuérdate de los primeros sufragistas y de tantas otras mujeres pioneras que siempre a contracorriente han sabido pelear y hacerle frente a ese gran faraón que ha ido dibujando la historia para poner a salvo, fuera de peligro, al cabo de sagrado dominio masculino. Y ahora ya ha llegado el turno de plantarle cara a ese problema que también es suyo. Mujer pensante, mujer despierta, mujer que lucha, mujer que lucha. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Mujer pensante. Mujer despierta, mujer despierta. Mujer que lucha, mujer que lucha. Mujer violenta, mujer violenta. Ni un paso atrás contra el maltrato, ni un paso atrás contra el terrorismo doméstico, contra el terrorismo machista. Amigos y amigas, cuanto más crece uno, más echa de menos las tetas de su madre. Porque de pequeño se las puedes chupar sin problema y nadie te mira mal, incluso por la calle no pasa nada. Pero cuando ya te salen pelitos, bigote y se las quieres chupar, te da una hostia, eso ya no. ¿Por qué? Porque Edipo Rey, mamá, putón. Desde que trabajas en la ballesta, mi complejo de Edipo, que caro